manera presencial o continúo a través de la modalidad de remoto? ¿Cómo es que debemos de tramitar este descanso médico, esta licencia? ¿Qué me corresponde a mí como trabajador? ¿Qué pasos tengo que seguir? Bueno, para saber todo eso con mayor detalle, estamos ya enlazados vía la línea telefónica con el abogado laboralista Oxal Ábalos para conocer mayores detalles. Señor Ábalos, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, Jennifer. En principio, se está incrementando casos de contagios. ¿Cuál es el primer paso que deberíamos en todo caso seguir si es que nosotros empezamos a sentir síntomas? No hemos confirmado aún que se trate en efecto de COVID-19, podría ser incluso influenza, una gripe, un proceso viral mucho más leve. ¿Qué debemos de hacer para empezar a tramitar este descanso médico que tengo entendido nos corresponde por ley? ¿Cuál es el paso a paso, señor Ábalos? Correcto, tienes toda la razón. Por información que hemos visto del Ministerio de Salud recientemente, la tasa de infección por COVID ha crecido sustancialmente y eso ha determinado, al menos en el sector salud, que ya estaríamos en una cuarta ola. Pero desde la perspectiva laboral, ¿qué hacer? Bueno, sabemos que pueden haber pacientes sintomáticos o pacientes asintomáticos. Sea cual fuere el caso, sobre todo en el caso de aquellos pacientes que comienzan a sentir algunos síntomas, tienen que reportar de inmediato al empleador esta situación, porque probablemente tengan el COVID, ¿no? El empleador les va a dar el descanso médico correspondiente para que estén en su domicilio o en lugar de aislamiento sin posibilidad de salir, porque eso es lo correcto, y paralelamente van a tener que realizarse la prueba. O sea, esta comunicación, la primera comunicación que yo hago con mi empleador es sin necesidad de tener yo una prueba confirmatoria de COVID-19, evidentemente solamente porque tengo los malestares y los síntomas, ¿verdad? Exactamente. No se exige que yo al momento de comunicarle a mi empleador tenga en la mano la prueba. La prueba la voy a tener después, pero preventivamente yo ya me voy aislando. Claro. Así es. Perfecto. Así es. Luego de este proceso en el que yo comunico, me acerco, si es que no tengo un seguro privado, si es que no tengo seguro de salud, ¿dónde es que yo tendría en todo caso que hacerme esta prueba? ¿Antígeno, PCR? ¿Cómo lo validaría? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, claro. Yo podría ir al Seguro Social de Salud, podría ir a una clínica privada o podría ir a un médico privado para que pueda hacerme la evaluación. Incluso podría ir al mismo médico ocupacional de la empresa o del empleador, ¿no? Los cuales me harán las evaluaciones y podrán confirmar si tengo o no a partir de las pruebas que me puedan practicar. Lo cierto es que la validez de la prueba puede ser a través de una prueba molecular o una prueba de antígeno, no hay una restricción al respecto. Y bueno, esto ocasionará que el trabajador entre en un descanso médico, pero el descanso médico puede ser por un periodo inicial corto, pero podría extenderse por un periodo mucho más largo y eso va a depender de las condiciones de la persona. Es decir, si la persona, por ejemplo, tiene síntomas, además de tener alguna comorbilidad que pueda agravar su condición, podría esto extenderse por lo que el médico determine. Y si estamos, por ejemplo, en casos en que el descanso médico se extiende por ejemplo, 30 días, acá lo que es claro es que la regulación me dice que durante los 20 primeros días el empleador asume el costo de esta licencia, es decir, paga la remuneración y desde el día 21 se produce el subsidio, es decir, que Salud asume el costo de las remuneraciones con cargo a que el empleador pueda reclamar después estos días adicionales desde el día 21 del descanso médico. Eso es tal y cual como ocurría anteriormente con otras enfermedades, ¿verdad? Es correcto, tal y cual. Hay que acordarnos que durante la pandemia se emitió una norma especial que establecía el subsidio COVID, es decir, que desde el día 21 el empleador no pagaba desde el día 1 el empleador no pagaba la remuneración, sino lo pagaba en salud. Pero esa regla acabó, ya no se aplica, por ahora aplicamos, como bien lo dices, de modo regular. Perfecto. Señora Ábalos, ¿ha habido alguna variación en el tiempo de cuarentena o mejor dicho descanso médico? Porque recordemos, los primeros casos que se presentaban en nuestro país, hablamos ya hace 2 años, que rápido pasaron 2 años, ¿verdad? Sí, era 30 días, y es más, eran 30 días, incluso la posibilidad de regresar al trabajo, si en caso era presencial, era bastante difícil porque se tenía que uno someter al trabajador a distintos exámenes por la misma novedad de esta enfermedad y lo trágico que suponía. ¿Cuánto es ahora el descanso médico, por ejemplo, si es un paciente o es un trabajador sintomático sin comorbilidades?
correcto. Ahora los plazos han variado sustancialmente. La primera regla que hay que establecer es que ninguna persona que no tenga las vacunas, las 3 vacunas por ahora, o incluso la cuarta dosis, puede ingresar a hacer un trabajo presencial. O estará haciendo trabajo remoto, o si eso no es posible, simplemente se habrá producido una licencia sin goce de haber, una suspensión perfecta de labores. Ajá. Pero concretamente sobre los plazos, cuando tenemos un paciente sintomático, en realidad el plazo es de 10 días, es decir, se le considera o se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o del centro de aislamiento por 10 días desde la fecha del inicio de los síntomas. Pero si estamos, por ejemplo, con un paciente sintomático que tiene las 3 vacunas y no tiene comorbilidades, este plazo será de 7 días, es decir, es menor porque su condición es más segura al haber completado las dosis. Puede ser el caso de personas sin síntomas y sin factores de riesgo, ¿no? Entonces, en estos casos aplicará pues el plazo que he dicho. Pero también se puede producir una situación particular. Aquellas personas que no tienen la vacunación completa, pero que viven o tienen un familiar sospechoso de COVID. En este caso también hay un aislamiento que puede ir, se debe cumplir un periodo de aislamiento de 7 días, pero puede reducirse a 5 o inclusive menos si es que al tercer día o posteriormente se toma la prueba y se descarta la infección. Claro, en ese punto, señora Ábalos, esto es tema de los familiares, para ser más claros y precisos. Entonces, si es que en casa un familiar directo que convive con nosotros dio positivo, yo, familiar directo que convivo con esa persona, también tendría que ser sometida a un examen, podría también yo ser beneficiaria, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?, de este certificado, este descanso médico. Sí, solo si es que yo no estoy vacunado, no tengo la vacunación completa, porque si no tengo la vacunación completa cabe la posibilidad de que yo me infecte. La norma no ha previsto el caso de que yo tengo familiares con COVID, pero yo esté vacunado con todas las vacunas. En ese caso no hay un riesgo. Ahora, habrá riesgo en la medida que el trabajador sienta algún síntoma, ¿no? Tome conocimiento de algún síntoma. Pero si es que mis familiares, por ejemplo, están con COVID o con sospecha de COVID y yo tengo la vacunación completa, no se produce un aislamiento por algunos días. Claro. Ahora, señora Ábalos, cualquiera que escuche esto podría pensar que, bueno, ahí entonces los que de alguna manera se la están llevando más fácil, para decirlo de manera coloquial, son aquellos que no están vacunados, pero digamos, ellos no tienen incluso la garantía de poder seguir manteniendo su trabajo porque no han cumplido con este esquema nacional de vacunación, es decir, podrían incluso haber sido retirados del trabajo a un tema de suspensión perfecta. Correcto. Las personas que no tienen el esquema de vacunación completo a la fecha no pueden hacer trabajo presencial de ninguna manera, porque no solo se ponen en riesgo ellos, sino que ponen en riesgo a los demás trabajadores. Pero además también, como bien lo has indicado, lo que se va a producir en caso no puedan hacer un trabajo remoto, que en muchos casos ocurre, es que se producirá la suspensión perfecta de labores. Es que no tienen la obligación de prestar el servicio, pero tampoco tienen el derecho a una remuneración y a los derechos laborales o beneficios que correspondan. Como resulta lógico. Hasta aquí hemos hablado de todo el tema de los trabajadores que están en la modalidad de presencial. ¿Qué ocurre con los trabajadores en la modalidad de remoto? Es decir, yo hago trabajo desde casa y empiezo a sentir síntomas. También para mí me alcanza este beneficio, esta licencia de descanso médico. Así es. El hecho de que yo haga una prestación virtual desde un lugar distinto al centro de trabajo no significa que yo puedo seguir laborando cuando tengo síntomas, ¿no? Si yo soy un trabajador que hace trabajo remoto y tengo síntomas, debo comunicar a mi empleador de inmediato de esta situación, para que se me apliquen estos plazos de los que hemos hablado, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo soy un trabajador que tengo síntomas, pero al mismo tiempo tengo la vacunación completa, mínimo me aplicarán un plazo de 7 días de descanso, ¿no? Con lo cual una semana al menos no estaré laborando, lo cual, lo preguntaste también, será confirmado con la prueba, porque una pregunta importante es, ¿qué pasa si yo tengo síntomas pero me hago la prueba y sale negativo? ¿Cómo se considera eso? Bueno, ahí hay que aplicar una de las primeras resoluciones que emitió el Ministerio de Trabajo, diciendo que en estos casos lo que se considera es como una licencia con goce de haber, pero compensable. Los días que yo me he tomado voy a tener que compensarlos en vista de que no se produjo o no se confirmó la existencia de la infección, ¿no? Caso contrario será pues que si se confirma el COVID, en cuyo caso pues sí se producirá la licencia médica por estos días. Entonces, en todo caso, si no es COVID, si no se confirma COVID, va a ser descanso médico con goce de haber compensable, es decir, yo tengo que recuperar luego esas horas que dejé de asistir al trabajo.
Así es, correcto. Porque bueno, anteriormente, antes de la pandemia pues de COVID, incluso estábamos todos muy mal acostumbrados de si teníamos algún proceso viral, gripe, influenza, Sí. teníamos que ir a trabajar. Y es más, el empleador daba por sentado que si tienes gripe hasta podría ser fiebre, igual vienes, ¿no? Y si te pones muy mal, bueno, regresarás en el mejor de los casos a tu casa, pero ya incluso siendo puesto un foco de infección, ¿no? Cosa que ha cambiado bastante con el tema de la pandemia. Es correcto, es correcto. Ahí hago la precisión de que si bien es cierto, el certificado, la prueba va a determinar que yo no tengo COVID, puede ser que, por ejemplo, tenga una influenza o puede ser que tenga una especie de gripe. Para ese caso me tendrían que dar otro tipo de descanso médico, no respecto al COVID, pero de repente será pues por 2 o 3 días, ¿no? O por un periodo similar. Entonces yo me ausentaré con el descanso médico, pero por otro motivo, no por el COVID. ¿Qué ocurre si es que en efecto es COVID, tengo mi licencia, ¿no? Mi descanso médico, pero digamos que es un COVID leve como el que se está viendo en los últimos meses, ¿no? Debido al tema de la vacunación y todo. Yo no tengo la obligatoriedad de trabajar en esos días, porque es más, podría de repente un empleador decirme, mira, tú no te sientes tan mal, ¿qué te parece si terminas ¿no? haciendo el trabajo, no trabajas de repente las 7 u 8 horas que te corresponde, pero nos puedes seguir apoyando de casa, porque total no vas a venir, no vas a contagiar a nadie. Yo no tengo, en verdad, la obligatoriedad de ni siquiera cumplir 1 hora ni 2 horas. Claro, parecería un poquito, diría, razonable lo que dice el empleador, pero en realidad termina no siendo nada razonable, porque no solo se debe pensar en el trabajador mismo, sino también en las demás personas, ¿no? Entonces, si el trabajador está haciendo un trabajo presencial, aun cuando él no tenga síntomas, puede contagiar. Por lo tanto, el trabajador tiene que estar aislado, y es su derecho, aun cuando los síntomas no sean tan duros, a descansar por el periodo que el médico ocupacional o el médico que atienda al trabajador determine, ¿no? Que hemos visto que pueden variar de acuerdo a las distintas circunstancias. ¿Cómo sería entonces en esas semanas, ¿no? en las cuales uno se toma pues estos necesarios días para el descanso médico, el tema de la remuneración? Yo no voy a ver cortada mi remuneración al fin de mes por estos días, es decir, si es que yo tendría que completar, porque si se excede del día 20 en mi descanso médico, ese es un manejo que se vería en el siguiente mes posterior. Correcto. Pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Que en el mes de junio el trabajador se contagió con COVID y el médico ocupacional de la empresa determinó que por 15 días no debe ir a laborar. Entonces el trabajador se pregunta cuánto voy a recibir a fin de mes. ¿La mitad del sueldo? No, el trabajador va a recibir completa su remuneración, porque por ley esos días se consideran con descanso médico. Evidentemente el trabajador tiene que aportar el sustento documental que acredite la enfermedad, y por lo tanto no va a verse perjudicado en ese aspecto, ¿no? Ahora, si luego sigue sintiéndose mal y el médico considera necesario ampliar el periodo de descanso médico, bien lo has dicho, hasta el día 20 lo paga el empleador y desde el día 21 lo paga de salud, teóricamente, ¿no? Porque en la práctica el empleador siempre paga todo. Ajá. Y después pide el reembolso de salud, pero en este caso va a estar cubierto desde el día 21 para que el empleador pueda pedir la restitución de los pagos que hizo por ese periodo. Señora Ábalos, ¿verdad? Hay una circunstancia también muy particular. ¿Qué ocurre con aquellas personas que hacen sintomatología luego de la colocación de la vacuna? Sabemos que ha habido muchos casos en los cuales las personas, ¿no? Días posteriores, horas posteriores se han sentido mal, como una especie de influenza o gripe. Este día extra que muchos han pedido o que no se han podido ver posibilitados de ir a trabajar, ¿también puede ser cubierto como una especie de licencia o un descanso médico o no? Sí, definitivamente sí. En algunos casos hemos visto que hay empresas que tienen políticas de incentivo para la vacunación y por lo tanto el día siguiente de la vacunación no van a laborar, o en otros casos no lo tienen, pero si el trabajador, en cualquiera sea la circunstancia, se siente mal, puede solicitarle al empleador la licencia médica, porque ya científicamente está comprobado que en algunas situaciones la vacunación, la cuarta vacuna o la vacuna que corresponda, puede tener síntomas adicionales, ¿no? Ahora, hay que aclarar que eso no la licencia no sería por el COVID, sino por otros síntomas distintos provenientes de la vacuna, pero igualmente es válido porque el trabajador tiene que estar en la aptitud completa y plena para poder efectuar las labores. Perfecto. Señor Ábalos, finalmente, si es que no se respetan mis derechos en relación al descanso médico, ¿dónde puedo ir a quejarme? ¿Qué hago?
sin duda alguna, acá lo que está en juego es la salud de la persona y en algunos casos la vida. Si el trabajador ve afectada sus derechos, en este caso, no cabe la menor duda que tendría que recurrir a la SUNAFIL, ¿no? Para lo cual puede acceder mediante la página web, telefónicamente o incluso ir personalmente para denunciar. Porque yo creo que un empleador que impide que el trabajador pueda ejercer sus derechos en este tipo de situaciones, cuando sabemos que ha sido bastante lamentable, es inadmisible, ¿no? Así que yo creo que el trabajador tiene todo el derecho a acudir a la autoridad inspectiva de trabajo para que puedan hacer las fiscalizaciones correspondientes. Perfecto, quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Agradecemos pues al abogado laboralista Oxal Ábalos, quien nos traía el detalle completo de cómo es este proceso para solicitar el certificado médico a propósito de la cuarta ola de la COVID-19.